Hola, bienvenidos sean todos y todas. Continuando con el módulo 4 del curso de autoaprendizaje en telesalud, en esta ocasión estaremos desarrollando el tema evaluación del impacto de la telesalud y su análisis económico. Mucho gusto, mi nombre es Brian Erazo, yo soy médico de formación, actualmente también pasante de la maestría de bioinformática y bioestadística, parte del equipo Telesan y miembro de la junta directiva de la red CAINSA para Honduras. Me he desempeñado en varios trabajos y proyectos, tanto con el ámbito privado y público. He desarrollado un especial interés por todo el campo de la salud pública, la investigación, la innovación en salud, y los últimos 2 años los he trabajado justo en el tema de telesalud. Les dejo ahí mi contacto por cualquier interrogante o cualquier consulta, estamos a la orden. Pues primero lo vamos a dividir en dos, como teníamos en la presentación inicial. Vamos a ver primero las variables generales del impacto y después vamos en una segunda etapa a ver el análisis económico, porque es el que generalmente tenemos menos sensibilización, entonces mejor lo separamos así, aunque muchos autores podrán poner la parte económica dentro de toda la sombrilla de evaluación del impacto, y así lo vamos a encontrar en la mayoría de literaturas. Entonces, nada más mencionar que los procesos de evaluación y monitoreo dentro de los proyectos o programas de telesalud son ya de las etapas luego de que fuimos desarrollando el planteamiento, fuimos desarrollando la infraestructura del programa, tenemos un tiempo de implementación. Entonces ya se empiezan a ejecutar como tal de manera plena, ya en una etapa más avanzada, y hay que verlo más allá de una etapa como un proceso continuo que siempre se va a estar realizando, uno, para ver los avances, y en segundo lugar, lo más importante, para ver cómo vamos adaptando a través del tiempo nuestros programas de telesalud, porque siempre el objetivo de una evaluación de un programa de telesalud tiene que ser cómo mejoramos, qué barreras encontramos, cómo podemos ir fortaleciendo, más que algo en el ámbito de la auditoría o algo por el estilo. Siempre va a ser para ver cómo mejoramos estos procesos. Entonces, teniendo eso en mente, lo primero que tenemos que tener también en consideración es que sí, la ejecución de los procesos de evaluación es una etapa ya avanzada dentro de nuestro proceso de implementación del programa de telesalud, pero el diseño y planificación de esa evaluación tiene que ir desde el principio, porque lo que vamos a evaluar está relacionado y no se puede más bien despegar, al menos que rediseñemos el proyecto luego ya en el camino, de cuál fue nuestro punto de partida, o sea, cuál fue el propósito de mi programa, me condiciona a qué voy a apuntar luego a evaluar, qué problemas estoy tratando de resolver al implementar mi programa de telesalud, me va a condicionar también lo que yo voy a evaluar, porque no es indicado que yo empiece planteando un programa, por ejemplo, para aumentar acceso, y luego voy a medir variables, por ejemplo, de eficiencia en el proceso, como mi primera etapa de evaluación. Entonces hay que tener en consideración eso, que siempre hay que diseñarlo desde el inicio, así también le vamos a poner los recursos necesarios, tanto humanos como financieros, al proceso de evaluación. También va a depender de las metas que nosotros establezcamos al inicio del diseño de nuestro programa, de nuestra población objetivo. También, si tenemos nuestras implementaciones por etapas, también cada etapa va a tener algunos elementos a evaluar y otros que por cuestiones de temporalidad, como vamos a mencionar más adelante,
que necesitamos más tiempo para poder evaluarlos. Y por supuesto delimitar un lugar para los procesos de evaluación que va a estar apegado al lugar que nosotros planificamos inicialmente para nuestro programa de telesalud. Entonces también otro elemento a considerar previo a los elementos que vamos a evaluar es el nivel de maduración de mi programa de telesalud, sobre todo en los elementos de infraestructura, recurso humano y tiempo que llevo implementando, porque muchas veces los procesos de evaluación podrían estar sesgados porque yo, por ejemplo, no he logrado garantizar todos los elementos de infraestructura que son necesarias para la correcta implementación del programa, o por uno u otro motivo todavía no tengo garantizado todos los elementos de mi red de trabajo a nivel de recurso humano, que va a estar teniendo por lo menos una mínima base, siendo una mínima base para la implementación. Y si no garantizamos esas condiciones mínimas y nos ponemos a evaluar, puede que tengamos sesgo en los resultados de las evaluaciones. El otro proceso también interesante es que en ese proceso de maduración de los programas de telesalud también podemos ir madurando los elementos que vamos a ir alcanzando en la evaluación, porque generalmente, sobre todo en el ámbito público, primero empezamos evaluando temas de acceso, generalmente en las primeras etapas de maduración del programa, y luego ya entramos a elementos de eficacia donde necesitamos más tiempo para ir teniendo resultados, y luego a elementos mucho más detallados y más complejos también metodológicamente, como ser la seguridad clínica, por ejemplo. Entonces también miremos este proceso de evaluación como un continuo, como hay que trazar etapas e ir volviendo también más completas esas evaluaciones, pero en las primeras etapas lo que vamos a ir evaluando es más limitado y con un enfoque también de lo que se pueda medir en ese momento. Y lo mismo pasa en la frecuencia. Muchos programas, por cuestión de recursos, de que vamos desarrollando las experiencias, las capacidades técnicas, generalmente empezamos haciendo evaluaciones anuales a manera de investigaciones científicas, y luego vamos generando una mayor frecuencia, vamos ya adoptando indicadores, metodologías de seguimiento más frecuentes. Entonces ya en los programas más maduros en materia de telesalud hemos visto que luego estos adoptan hasta dinámicas de evaluación mensual, porque ya son una parte de la columna vertebral del programa y no simples investigaciones ya sea externas o por parte de los equipos implementadores. El otro tema es tener bien esa diferenciación, que hay indicadores que solo los vamos a poder evaluar a largo plazo, porque siempre existe la pregunta si voy a poder evaluar ya efectividad clínica del impacto, por ejemplo, en la reducción de complicaciones, en el cambio de comportamiento. Generalmente esas variables son de largo plazo, y si nosotros nos trazamos un programa cuya implementación va a ser en su primera etapa menor de 6 meses, no nos vamos a ir a ese tipo de evaluaciones. Y luego también vamos a tener programas con ciclos más cortos, que también los elementos que se pueden evaluar son más limitados. Entonces esa dinámica de los recursos que vamos a tener en tiempo, financieros, nos va a limitar también este componente de cuánto tiempo vamos a poder estar dando seguimiento al programa y a la evaluación. Posteriormente también se recomienda en todas las evaluaciones asociadas a la telesalud que siempre haya un complemento entre procesos metodológicos cuantitativos y cualitativos. No es que uno sea mejor que el otro, sino más bien se complementan, porque en todos estos temas de salud digital, que hay tantas variables y son altamente complejos en sus implementaciones, entonces tenemos muchos actores y algunas variables que es mejor evaluarlas de manera cualitativa y otras de manera cuantitativa. Entonces siempre aspiremos a tener procesos de evaluación mixta.
porque así vamos a poder medir variables objetivas como el cambio, por ejemplo, en el control de pacientes hipertensos, por ejemplo, o teleconsultas efectivas, o variables subjetivas que también las podemos llamar autopercibidas, como el nivel de aceptación que está teniendo el personal de salud, el nivel de satisfacción de los pacientes, que al final todas estas variables se mezclan para al final tener un análisis más completo, porque recordemos que el objetivo va a ser de la evaluación ir mejorando nuestro programa. Y siempre también se menciona que van a tener un análisis multidimensional. Ustedes no van a encontrar en la literatura manera de informes, investigaciones, evaluaciones de telesalud que sea en una sola variable o esfera de evaluación. Siempre van a estar evaluando varios actores y muchas variables de distintos tipos. Entonces siempre vamos a procurar diseñar un proceso de evaluación de diversas dimensiones. Y ese proceso de evaluación de diversas dimensiones empieza con la configuración de actores, porque en primer lugar, por supuesto, vamos a tener generalmente al usuario, al beneficiario final, que es un actor a evaluar, pero también interacciona muy estrechamente con el proveedor, que en los proveedores ahí vamos a tener a los especialistas, al personal de enfermería, personal médico, etc. Y luego también tenemos una estructura organizativa detrás de eso que va a condicionar también estos otros niveles. Entonces, lo mejor que se recomienda es evaluar por lo menos una dimensión a cada nivel para poder tener una mejor evaluación y un mejor análisis posterior. Entonces vamos a empezar con el nivel organizativo. ¿Qué vamos a evaluar a nivel organizativo? En primer lugar, los procesos, cómo los procesos se van volviendo parte del organigrama, de la estructura de esa organización, llámese organizaciones públicas, privadas, seguros sociales, secretarías de salud. Luego también si tenemos en esos procesos los nuevos perfiles necesarios para todo este tipo de implementación, si estamos teniendo también insertando procesos de calidad también para estos procesos. Luego tenemos la estructura, que en la estructura están si tenemos los incentivos adecuados para todos los actores del proceso, cómo vamos a hacer también una estrategia, o si existe en esa organización una estructura que promueva compartir conocimiento dentro de ella, qué niveles de comunicación nuevos vamos a ocupar dentro de esta estructura para que se implemente telesalud. Luego, por supuesto, el tema presupuestario, cómo le vamos a dar sostenibilidad, mantenimiento, si se va a aumentar el presupuesto, de a dónde van a venir esas inversiones y bajo qué modalidades. Luego tenemos el tema de gestión y control, quiénes van a ser los responsables a cada nivel, qué nuevos indicadores vamos a agregar en el monitoreo y evaluación que hacen ya las instancias que les corresponden esos temas, y también las normativas mínimas a nivel organizativo. Y por supuesto la parte de la cultura de la organización, que va de la mano con todo este tema de gestión del cambio, de cómo se van incorporando a las planificaciones de la organización, el tema de telemedicina y la parte de la aceptabilidad de los programas como organización. Luego vamos a qué vamos a evaluar en los proveedores y usuarios. Entonces, a nivel de proveedores y usuarios hay varias esferas de evaluación del impacto. Tenemos lo que vamos a llamar las esferas operativas, la de calidad, la de acceso, la de aceptabilidad y costes. Ustedes en la literatura pueden encontrar muchas más, pero estas son las que más se van a ir repitiendo. ¿A qué llamamos la dimensión de evaluación operativa? Sobre todo la dimensión que es un poco más cuantitativa, que nos va a permitir ir viendo, en primer lugar, si vamos cumpliendo las metas mínimas de nuestro programa de telesalud, y en segundo lugar, cómo va
desarrollándose a través del tiempo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo de las teleconsultas efectivas, que esas podrían ser mensuales, trimestrales, anuales, teleconsultas no resueltas. También podríamos tener la proporción de efectiva versus no resueltas. Tenemos los tiempos promedios para poder tener una cita con un especialista a través de teleconsulta. También ya dentro de la teleconsulta cuánto tiempo lleva, porque todos estos parámetros nos van a ir permitiendo hacer ajustes, digamos, de cuánto recurso humano necesitamos, de cómo vamos mejorando esos tiempos de respuesta para medir la calidad y cómo lo vamos haciendo a través del tiempo, o si vamos empeorando más bien. Entonces estas son bastante importantes para esos procesos de una evaluación de seguimiento continua. Luego también cuántas teleconsultas hacemos en vivo y cuántas en diferido, cuántos problemas técnicos tenemos y cuántos se tardan en resolver, cuánto personal tenemos en nuestras redes a través del tiempo, cuál es la cartera de servicios y cuánto personal, qué proporción del personal con el que estamos trabajando está capacitado y cómo vamos evolucionando también en eso a través del tiempo. Luego tenemos las de calidad, que estas son las que más encontramos en la parte de las publicaciones científicas. Por ejemplo, la efectividad, o sea, qué impacto va a tener mi programa de telesalud en la morbilidad, que ahí también podemos delimitar qué morbilidades, porque dejarlo también global no es viable. También qué impacto va a tener en la disminución de la mortalidad, de las complicaciones, de los cambios de calidad de vida y los hábitos. Entonces esa dimensión de efectividad es de las que más interesa, porque esta sobre todo se concentra en el usuario final, en el paciente. Y luego tenemos la de seguridad también, de cómo garantizamos que este sea un proceso seguro clínicamente, que ahí está la dimensión de seguridad clínica, a nivel diagnóstico, a nivel de las orientaciones, cómo garantizamos que el diagnóstico sea equivalentemente sensible al que tendríamos de manera presencial, o las interconsultas, por ejemplo. Y luego la seguridad técnica, cómo vamos evaluando que nuestros programas también cumplan con requerimientos de seguridad informática, de seguridad a nivel de la privacidad de datos, etc. Luego, en la dimensión acceso, que en los programas dentro de la dimensión pública de telesalud, pues es también de las que más énfasis se le hace, más en una primera etapa, porque estos indicadores los podemos ir sacando en un corto y mediano plazo, que también aquí tenemos las teleconsultas efectivas, podríamos tener un indicador de kilómetros ahorrados, número o porcentajes de pacientes en seguimiento, traslados o referencias, como se llame, de país en país evitados, poblaciones, objetivos o grupos vulnerables alcanzados, ahorro de costos para el usuario, oportunidad. ¿Qué nos referimos con oportunidad? Que un paciente va a tener una especialidad ahí más cerca que antes no tenía, por ejemplo, y en qué medida, en qué magnitud, los números de centros con funcionamiento del servicio y la cartera de servicios ofrecidas según los niveles y cómo eso va progresando. Y por último tenemos la dimensión de aceptabilidad, que esta es mucho más cualitativa, que aquí tenemos las variables o las dimensiones de satisfacción y percepción, que aquí puede ser tanto del usuario como el proveedor del servicio, o sea, el personal de salud. También podemos tener variables más objetivas, como medir las prácticas que se están haciendo y el cumplimiento de los protocolos. También ese es un eje de aceptabilidad. Y la recurrencia, qué tanto cierto personal de salud o cierto paciente está volviendo a usar el servicio, también puede ser otra dimensión importante en la parte de aceptabilidad. Y luego viene el componente, luego de que definamos qué es lo que queremos evaluar, de qué metodología usamos. Pues la parte metodológica, siempre la misma recomendación para cualquier proceso de investigación, sería tener un protocolo inicial
que ese es el que hay que ir diseñando a la par de que vamos diseñando el programa de telesalud. Y luego la metodología que vamos a usar va a depender de la pregunta, de lo que queramos evaluar, de la validez que queramos alcanzar, o sea, si queremos alcanzar nada más datos descriptivos o de causa y efecto o explorativos. Dependiendo de eso vamos a usar un diseño u otro, y por supuesto de los recursos, que a veces no tenemos más recursos, tenemos recursos limitados que nos orillan a hacer más dinámicas transversales y no tanto longitudinales o experimentales, que sí tendrían mayor validez, pero también a nivel de costos son mayores. Entonces ahí los diseños que podamos utilizar son los mismos tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Todo va a depender de estos tres elementos que mencionamos atrás que queramos alcanzar, y el de recursos, que al final nos define algunos elementos de la viabilidad. Y siempre, eso sí, en los diseños se recomienda que siempre hagamos dinámicas comparativas para que sean más enriquecedores nuestros datos de evaluación y que tengan mayor validez. Siempre tener comparaciones del antes y el después, pero también comparaciones entre establecimientos que por supuesto tengan condiciones similares. Y luego entonces pasamos, ya habiendo visto la generalidad de la evaluación, el componente de evaluación o análisis económico, que es un componente en el que tenemos menos experiencia en la parte de evaluación en salud. Entonces, en el componente de análisis económico, el primer paso es definir desde qué perspectiva estamos haciendo el análisis económico, que aquí hay dos generales: desde la perspectiva del financiador o desde una perspectiva social. ¿A qué nos referimos con la perspectiva del financiador? Que es más desde una visión del tomador de decisiones, del administrativo, del gestor. Generalmente lo hacemos más como a los niveles centrales, a los niveles directivos, hospitalarios, mientras que el social ya es la perspectiva sobre todo del usuario final. En el del financiador no tomamos la perspectiva del usuario final, entonces siempre se recomienda tratar de usar una dinámica, una perspectiva, social. Claro está que el análisis es más amplio. Y también como punto 2, siempre también se recomienda tener una línea base para poder hacer una evaluación comparativa. Siempre comparar entre dos establecimientos, por ejemplo un centro de salud o un policlínico donde funcione telesalud en el área rural y otro donde no, por ejemplo, y que tengan características similares. Y tener bien claro los resultados que mencionamos anteriormente que queramos alcanzar, ya tener bien claro desde el inicio, antes del diseño de nuestro análisis económico, si nuestro enfoque es más de acceso o es más de efectividad, o si nuestro enfoque es más hacia el proveedor del servicio. Entonces ese resultado lo tenemos que tener claro para este diseño del análisis económico. Y luego, por supuesto, lo que les mencionaba, también tener bien claro qué variables o qué análisis económico vamos a poder hacer a corto plazo y a largo plazo. Y eso va a depender de los resultados. Entonces tener en cuenta eso. Pero luego el siguiente paso, que esto es lo mínimo que se hace en un análisis económico, como ya vamos a ver los modelos, es la etapa de hacer los costeos. ¿Y qué costeos vamos a hacer? En primer lugar, lo que llamamos los costes directos. ¿Qué son los costes directos? Son los que se producen en el proceso de provisión de la atención sanitaria. O sea, ahí está la parte de los insumos que utilizamos, el salario del personal de salud, los instrumentos que utilizamos, nuestra infraestructura. Está la parte de laboratorio también. Luego tenemos los no sanitarios, que esos son sobre todo los de logística,
y también los del paciente, que son los costos de transporte, los costos de cuidados domiciliarios, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los costes indirectos, que estos son sobre todo más cualitativos, que son, por ejemplo, una persona que tiene cierta condición disminuye su productividad, disminuye sus ingresos familiares, hay también pérdidas por incapacidad laboral. Entonces todos esos son costes indirectos que se pueden medir también para tener una línea de partida. Luego tenemos los costes intangibles, por ejemplo, todo el tema de la parte de calidad de vida, del dolor, el sufrimiento, toda la parte de mortalidad, porque todas esas no se le puede poner un costo a todos esos elementos que no se les puede poner un costo, entonces serían nuestros costos intangibles. Y luego va los costes fijos, que estos van a ser los que siempre vamos a tener ahí, los servicios básicos, por ejemplo, el tema de nube, en esta parte de telesalud, que son costos que fluctúan menos y vamos a tener ahí mes a mes. Y luego, por último, vamos a tener los costes variables, que ya son, por ejemplo, cuando empezamos a calcular según el tiempo de consulta, y no tenemos fijado un tiempo, sino que es un tiempo variable, entonces le ponemos un costo, o la parte también de electricidad, que no va a ser algo fijo como un alquiler, por ejemplo. Entonces ahí va en la parte de costos variables. Y después de haber hecho esos pasos, de nuevo definimos la perspectiva, tenemos ya con quién vamos a comparar, definimos la temporalidad de nuestro análisis económico y definimos los costes. Entonces, como último paso, vamos a definir el tipo de análisis económico. Para cualquier tipo de análisis económico necesitamos los pasos anteriores. Entonces, el primero lo denominamos minimización de costes, que es básicamente una descripción de los costes y básicamente cuál es nuestra presunción de cuánto va a ser el ahorro si tenemos una teleconsulta. Este es el análisis menos complejo, ya que toma menos variables, pero también por eso sacrifica validez en la escala de la validez de los estudios, porque es un enfoque descriptivo bien superficial el que se hace a nivel de minimización de costes, mientras que los otros ya tratan de ver el tema de costeo con resultados, que el primer nivel que tenemos es el de costo-efectividad en esa relación, que son los que más se utilizan, que es, por ejemplo, cuánto se invirtió por cada teleconsulta versus el impacto que vamos a tener, por ejemplo, en el tiempo en el control de los pacientes hipertensos. Y ahí habría que definir también si vamos a hacer un impacto en el control cuantitativo, que podría ser de la presión arterial, o cualitativo de la calidad de vida de esos pacientes hipertensos, por ejemplo. Luego el de coste-utilidad es más complejo aún, porque analiza los efectos de variables más cualitativas y que tienen en sí misma muchos aspectos a analizar. Por ejemplo, los análisis que hacemos de costeo versus producción, por ejemplo. Entonces, ya que producción, de cuánto ahorramos, digamos, de un programa de telemedicina que va a tener un enfoque de salud ocupacional, versus la productividad de esa persona, evalúa más dimensiones más complejas en los efectos, mientras que el de costo-efectividad evalúa situaciones más cuantitativas y que son más unidimensionales o univariables. Esa es la diferencia de estas dos. Y el de coste-beneficio se diferencia porque ya saca otro tipo de conclusiones en cuanto a que si todo eso que me cuesta al final pues, es más costoso lo que me sale a nivel financiero,
que el impacto que genera o viceversa. Entonces ya saca conclusiones también de esa relación que hay entre los costos y los efectos de los mismos, pero es de los más complejos que de realizar, porque sí tenemos que tener en cuenta que hay que comparar variables muy similares, y muchas veces los investigadores fallan en querer comparar entornos muy distintos y forzar conclusiones de coste-beneficio. Ese es el cuidado que habría que tener en ese cuarto elemento. Entonces nos quedaríamos hasta aquí, que esta es una visión general de la evaluación de la telesalud. Por supuesto, ya la única manera de poder ir profundizando esto es luego ya en la práctica de los procesos de evaluación y también las revisiones bibliográficas que van asociadas ya a esa práctica. Entonces, muchas gracias, es un placer y espero les esté gustando el curso. Mucho gusto.